Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra tercera sesión sincrónica del aula Formulación y Evaluación de Proyectos. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica número 3 de nuestra aula. Inicialmente, la programación de estos espacios de encuentros sincrónicos, digamos que tenía presupuestado que esta sesión sincrónica se desarrollase con el objetivo de aclarar inquietudes, de aclarar dudas sobre el desarrollo de la actividad número 3, un ejercicio que ustedes van a desarrollar sobre la solución de un caso de estudio. En este momento, pues ustedes aún se encuentran en el desarrollo de la actividad número 2, una evaluación de los conceptos vistos en el módulo 1, y de cierta forma todavía no han visualizado lo que es el contenido de la actividad 3. Actividad 3 que se habilitará el próximo lunes a las 8 de la mañana e irá hasta el día, si no estoy mal, 3 de mayo. También a las 8 de la mañana tendrá cierre esa actividad. Por eso preferí entonces el día de hoy desarrollar el contenido de la sesión sincrónica correspondiente al módulo 2, evaluación de proyectos. Y para el día 28 de abril, que tenemos programado otro encuentro sincrónico a partir de las 7 de la noche, pues ese día aprovecharemos ese miércoles de la siguiente semana para resolver inquietudes, resolver dudas que ustedes posiblemente tengan sobre lo que será el desarrollo de esa actividad número 3 que está programada en el desarrollo de esta asignatura. Bien, entonces vamos a ajustar de esa manera el desarrollo de estos encuentros sincrónicos. Entonces ya la semana anterior desarrollamos un primer encuentro sincrónico de bienvenida al curso, donde se aclararon algunos conceptos básicos, algunos lineamientos, algunos reglamentos. La semana anterior también se desarrolló el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 1. Ese encuentro sincrónico iniciamos o abordamos las primeras temáticas de la asignatura, hicimos o abordamos más bien los conceptos básicos de proyectos, identificamos cómo se realiza la gestión de un proyecto. Esta sesión sincrónica la hicimos el 16 de abril, es decir, el pasado viernes a partir de las 6 de la tarde, y para el día de hoy a las 4 de la tarde estaba programada esta resolución de inquietudes, pero entonces vamos a desarrollar la sesión sincrónica del módulo 2, módulo que se denomina evaluación de proyectos. Bien. Bueno, el objetivo entonces de este encuentro sincrónico es aclarar algunos aspectos relacionados con los estudios de factibilidad de proyectos y la evaluación financiera dentro de la gestión de proyectos. Es decir, son estos estudios los que nos permiten validar si efectivamente un proyecto que nosotros estamos ideando, una idea de negocio, es viable de desarrollar, es viable de realizar. Dentro de los diferentes estudios de factibilidad que existen, hay uno particular que se relaciona o está orientado con los estudios de factibilidad financiera. Precisamente el ejercicio que ustedes van a desarrollar en la actividad número 3 está relacionado con ese ítem o con ese ejercicio. Entonces, pues sirve que el día de hoy entonces estemos desarrollando este encuentro sincrónico del módulo 2 porque nos va a permitir hacer una introducción al desarrollo del contenido de esa actividad número 3. Bien. Bueno, entonces la agenda para el desarrollo de este encuentro sincrónico es, en primer lugar, realizar una breve introducción al módulo número 2. Vamos a hablar de cuáles van a ser las actividades a desarrollar en ese módulo 2 y hablar de las fechas de realización también de esas actividades. Posteriormente vamos a hablar cuáles son los estudios de factibilidad y posteriormente también vamos a abordar cada uno de ellos: el estudio de factibilidad de mercados, el estudio técnico, el financiero y el legal y administrativo. Vamos a hablar posteriormente de qué se trata la evaluación de proyectos y algunos conceptos importantes como lo son el punto de equilibrio
el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Bien. Inicialmente, entonces, recordemos que este módulo número 2 se denomina evaluación de proyectos, o viabilidad de proyectos, y para su desarrollo tenemos planeado 3 actividades. La primera de esas actividades es la actividad 3, tarea evaluación caso de negocio. Esa actividad se habilita el próximo lunes 26 de abril a las 8 de la mañana y va a permanecer habilitada hasta el lunes 3 de mayo a las 8 de la mañana, como ya es costumbre y como ustedes lo saben muy bien, es el vencimiento de nuestras actividades. Una vez tenga vencimiento esa actividad número 3, se habilitará la actividad 4. Esa actividad 4 estará visible dentro de la plataforma hasta las 8 de la mañana del día 10 de mayo, es decir, el siguiente lunes inmediatamente después del cierre de la actividad 3. Vencerá entonces ese 10 de mayo la actividad número 4 e inmediatamente se habilitará la actividad número 5, la evaluación acumulativa del curso. Como ya lo expuse yo dentro de la sesión sincrónica de bienvenida, esa evaluación acumulativa, bueno, las evaluaciones finales de estos cursos tienen un tratamiento distinto al tratamiento que normalmente tienen todas las actividades. Las demás actividades tienen apertura y cierre, como lo mencioné, los días lunes de 8 de la mañana al siguiente lunes 8 de la mañana, pero en este caso las evaluaciones acumulativas tendrán cierre los días domingo a la medianoche. Es un tratamiento totalmente distinto a las demás, o bueno, más las demás actividades. Entonces, en este caso, esa evaluación final se habilitará a las 8 de la mañana del día 10 de mayo y permanecerá habilitada hasta el domingo 23 de mayo a la medianoche o a las 11:59 de la noche. A esa hora finalizará la presentación de esa actividad y finalizará también en términos generales todo el desarrollo del curso. Bien. Bueno, teniendo claro entonces los espacios de desarrollo de nuestro módulo número 2, vamos a hablar de qué se tratan entonces los estudios de factibilidad. Los estudios de factibilidad son ese conjunto de ejercicios de evaluación que nos van a permitir validar que efectivamente una idea de negocio o un proyecto que nosotros deseamos desarrollar es factible de ejecutarse. Los estudios de factibilidad están enmarcados en 4 estudios principalmente. El estudio de factibilidad de mercados en primer lugar es el punto de partida para el desarrollo del ejercicio. Encontramos posteriormente el estudio de factibilidad técnica, será el encargado de validar toda la estructura de ejecución del proyecto. Encontraremos también el estudio de factibilidad financiera, que nos permite validar si efectivamente eso que queremos desarrollar es viable desde la perspectiva o desde el punto de vista financiero. Y finalmente el estudio de factibilidad legal y administrativo, que nos va a ayudar a tener una visión, a tener una idea clara de todos los elementos estructurales necesarios y requerimientos legales para poder llevar a cabo, para poder llegar a ejecutar ese proyecto que nosotros estamos planificando. Bien. Estos estudios de factibilidad en cada uno de sus apartados son determinantes a la hora de validar si efectivamente podemos o no llevar a ejecutar un proyecto. Ahora bien, cuando yo realizo la verificación de factibilidad de los proyectos y encuentro que en alguno de estos apartados no es factible su desarrollo, pues bien estaría realizar un replanteamiento del proyecto para validar si con esos ajustes que yo realice a futuro y con un nuevo ejercicio de factibilidad del proyecto es viable alcanzar, es viable encontrar, es viable desarrollar, que ese proyecto pueda llevarse a cabo a partir obviamente de esos ajustes realizados. Pero en primera instancia lo que buscamos acá determinar es que efectivamente los proyectos que nosotros estamos ideando, que nosotros estamos planteando, cuentan con los criterios mínimos de desarrollo para que se puedan llevar a cabo dichos proyectos. Entonces, más adelante vamos a profundizar un poco más sobre la estructura, sobre cómo se desarrollan o bueno, qué buscan cada uno de esos estudios de factibilidad. Para grandes rasgos nosotros podemos acá identificar que este conjunto de pasos nos van a permitir tener claridad en términos generales de la estructura que vamos a requerir para que el proyecto en fin de cuentas se pueda desarrollar. Bien. En cualquiera de estos es importante dejarlo claro, en cualquiera de esos apartados puedo determinar
si el proyecto es viable o no. Si bien hay una tendencia a identificar que el estudio de factibilidad financiera tiene digamos que sobresale sobre los demás estudios, precisamente por ser un limitante significativo en el desarrollo de proyectos. Es decir, siempre las ideas de negocio, los emprendimientos, los proyectos que se desarrollan tienen un limitante primordial, y es el limitante financiero. Todo mundo no puede desarrollar esas ideas de negocio, esos proyectos, esos emprendimientos que tienen, porque no cuentan con un bolsillo lleno de recursos que les permita desarrollarlo. Si fuese así, pues nosotros encontraríamos dentro del mercado 1000 ofertas para cada uno de los productos que se nos ocurra. 1000 marcas de shampoo, 1000 marcas de celulares, 1000 marcas de absolutamente todos los productos que se nos ocurra, porque simplemente cualquier persona que tuviese una nueva idea de alguna característica de ese producto o cómo desarrollar de manera más eficiente ese producto, simplemente desarrollaría su proyecto, su emprendimiento, y tendríamos una nueva oferta dentro del mercado. Pero no, existen unos limitantes que determinan cómo pueden llegar a desarrollarse o cómo pueden llegar a ejecutarse los proyectos, You are y currently the uno only de esos person in this limitantes conference. es precisamente el financiero. Ese será un limitante que no va a permitir que los proyectos se ejecuten. Y de cierta manera, cuando un proyecto se encamina, cuando un proyecto se estructura, generalmente tiene una visión o un foco centralizado, y es en algún momento alcanzar una generación de utilidades, una generación de ganancias. Por lo tanto, podemos identificar que existe un limitante inicialmente para el desarrollo de los proyectos, que es el presupuesto financiero, y una meta final que será precisamente también la generación de utilidades o ganancias financieras. Por eso, digamos que podemos resaltar que el estudio financiero cobra una relevancia mucho más significativa, pero eso no significa que sea el único apartado determinante para validar que un proyecto es viable o no, sino que absolutamente todos los apartados que se consideran estudios de factibilidad pueden llegar a determinar que un proyecto no es viable. ¿Bien? ¿Qué objetivos entonces tiene el desarrollo de los estudios de factibilidad? Pues determinar precisamente cuál es la factibilidad técnica, económica, operativa y jurídica de los proyectos, lograr el conocimiento general del problema que se va a trabajar en el desarrollo de cada proyecto, y tener una idea general de ese conjunto de actividades que se va a desarrollar para darle solución a esa problemática que se ha evidenciado. Vamos a poder plantear alternativas y realizar la planeación general de las actividades a ejecutar dentro de ese proyecto. Estas alternativas están planeadas, obviamente, también trazando una proyección a futuro del proyecto, es decir, a qué posibles escenarios en ese entorno competitivo puede que el proyecto se vaya a enfrentar. Y teniendo en cuenta esa proyección de posibles escenarios, se va a realizar un planteamiento de diferentes alternativas que permitan dar respuesta a esos escenarios futuros que se puedan llegar a presentar. ¿Para qué sirven entonces los estudios de factibilidad? Para evitar desarrollar proyectos que no son factibles, proyectos que no puedan llegar a desarrollarse, para evitar desarrollar proyectos que no permitan alcanzar o no permitan desarrollar una utilidad al finalizar su ejercicio, para planear adecuadamente la utilización de los recursos. Tal vez este es uno de los elementos más significativos, porque estaremos haciendo un camino a seguir para validar que efectivamente nosotros no estemos malgastando los recursos que se asignan al desarrollo del proyecto, sino que nosotros estamos cumpliendo con uno de los limitantes que yo les mencionaba en la sesión sincrónica anterior, que es propio de los proyectos, y son los presupuestos. Y también nos va a permitir aterrizar el personal administrativo cuáles son las expectativas reales que puede llegar a alcanzar ese grupo de personas, ese conjunto, esa organización o ese sistema que va a desarrollar las actividades del proyecto o que se va a encargar de ejecutar el proyecto. Entonces ahora sí, vamos a validar cómo están compuestos cada uno de esos apartados. El primero de los estudios de factibilidad es el estudio de mercados. Este estudio de mercados tiene una función específica: identificar claramente que existe un número de consumidores, un número de compradores mínimos que están interesados en adquirir el producto con las características, con las funciones o los servicios que yo pienso ofrecer dentro del mercado. Es decir, que realmente hay unos consumidores, hay unas personas que están
eh, interesadas y que están motivadas en comprar ese producto que yo pienso ofrecer dentro del mercado. Principalmente nosotros podemos encontrar tres resultados significativos en este estudio de factibilidad. El primero, ese que acabo de mencionar, evidenciar que efectivamente existe un número de consumidores potenciales del producto que yo quiero ofrecer. Es decir, efectivamente el producto yo lo voy a poder vender, que hay personas que efectivamente estarían interesadas en adquirir ese producto que yo ponga a disposición dentro del mercado. Un segundo resultado, y es la proyección de ventas que posiblemente pueda llegar a tener la organización, ¿sí? Y es que a partir de identificar claramente que existe un número X de consumidores, que hay un interés propio sobre los productos, pues podré realizar una proyección de ventas que en determinados periodos la organización pueda llegar a alcanzar. A partir de allí yo voy a realizar una estructuración de diferentes elementos asociados al proyecto, por ejemplo la capacidad de producción, que obviamente esté al orden de esa proyección de ventas que yo he trazado o he logrado identificar, una proyección de compras, una proyección de ofertar ese producto dentro del mercado. Obviamente yo no debo estructurar una capacidad de producción que supere la demanda que he logrado visualizar, porque sencillamente yo estaría llenando el mercado de un conjunto de productos que en determinado momento no van a venderse. Otro de los elementos que puede obtenerse como resultado del estudio de factibilidad de mercados es tratar de identificar o es lograr identificar cuáles son realmente los requerimientos que tienen los clientes o los consumidores sobre ese producto en particular. Y es que nosotros cuando realizamos el planteamiento del proyecto logramos identificar vagamente cierto tipo de características, cierto tipo de requerimientos que posiblemente tengan los consumidores sobre ese elemento. Pero cuando yo realizo un acercamiento hacia los clientes, cuando yo estoy entrevistándome, haciendo ejercicios como los focus group que me permiten interactuar directamente con esos potenciales consumidores, pues podré pulir mucho mejor cuáles son realmente esos requerimientos sobre el producto. Ya no será una idea sesgada, una idea que yo tengo particularmente sobre esas características, esos lineamientos que la gente busca del producto, sino que podría hacerme una idea mucho más clara, mucho más significativa, mucho más importante sobre esos criterios que buscan los consumidores a partir de esa interacción que yo tenga con los clientes. Y por último, otro de los elementos importantes en este ejercicio como resultado del estudio de factibilidad es lograr identificar propiamente cuáles son las características puntuales que tienen esos clientes y esos consumidores. Es decir, podré también conocer cuáles son las condiciones, los gustos, los sitios que frecuentan esos potenciales consumidores, poder identificar algunas características de esos potenciales consumidores como puede ser los canales de comunicación que normalmente utilizan. Y toda esa información servirá para que posteriormente en el desarrollo del proyecto yo diseñe estrategias de mercadeo, diseñe estrategias de promoción, de publicidad que me permitan a mí acercarme a ese consumidor. Eso es lo que principalmente yo puedo identificar en este ejercicio también. Diseñar las estrategias para acercarme de cierta forma a sus consumidores. A lo largo de la historia se han presentado muchos proyectos, mucha oferta de productos y servicios innovadores que obedecen precisamente una necesidad identificada dentro del mercado, que precisamente realmente existía un vacío dentro del mercado, vacío que llegaron a ocupar esos ofertantes, pero simplemente el producto ha fracasado. Y es que no haya fracasado por el hecho de no cumplir con esos requerimientos que tienen los consumidores, sino por la sencilla razón de que nadie pudo conocer o las personas no llegaron a identificar cuáles fueron esos productos que se ofrecieron o se ofertaron dentro del mercado. Falta de conocimiento de los consumidores, más allá de falta de conocimiento del cliente sobre el producto, fue falta de conocimiento de la organización sobre sus clientes para darse a conocer sobre ellos mismos. Bien. Ahora bien, ¿de qué se trata el estudio de factibilidad técnica? El estudio de factibilidad técnica se encarga de realizar todos los estudios pertinentes para validar que efectivamente ese producto que yo quiero elaborar realmente se pueda construir. Recordemos, yo inicialmente tenía una idea vaga del producto,
Una idea que nació a partir de la identificación precisamente de ese vacío dentro del mercado. Ahora bien, con el ejercicio anteriormente hecho de identificar cuáles son los requerimientos y las necesidades puntuales que tienen los clientes, yo ahora en este ejercicio técnico tengo que trasladar esos requerimientos, esas necesidades que me mencionaron mis potenciales consumidores y transformarlo en objetivos que puedan ser desarrollados o puedan llegar a ser alcanzados por el parte del equipo operativo, es decir, que esos deseos que tienen los consumidores realmente se puedan cumplir y yo los satisfaga con el producto que estoy construyendo. Y en este ejercicio yo tengo que elaborar un paso a paso de ese conjunto de actividades que son necesarias para que yo pueda, a partir de una ejecución de diferentes tareas, de diferentes procedimientos, poder finalizar todo ese ejercicio entregándole al consumidor final ese producto que satisface sus necesidades. Tendré que desarrollar precisamente una descripción muy detallada desde el ejercicio previo de comprar materia prima, de alistamiento de la maquinaria, de la capacitación del personal, hasta el ejercicio que va relacionado con la transformación de materias primas, transformación de productos semiterminados, hasta el ejercicio final en el cual yo finalmente ya consigo un resultado del producto finalmente elaborado o de prácticamente la prestación final de todo el servicio que yo quería desarrollar. Poder entonces acá identificar cuál es la tecnología necesaria para desarrollar ese ejercicio, cuánto me cuesta acceder a esa tecnología, qué tipo de personal yo necesito, cómo voy a capacitar ese personal en dado caso que necesite capacitarlo, cuál es la materia prima que necesito utilizar, cuánto me cuesta esa materia prima, dónde la puedo conseguir, es decir, se desarrollarán todos los ejercicios, todas las actividades, todas las funciones que estén relacionadas con desarrollar propiamente el producto. Y debo tener claro y detallado todos esos ejercicios, todas esas actividades que están precisamente eh, o que tienen una relación directa con la elaboración del producto. Como resultado de este estudio de factibilidad técnica, en primer lugar, podré validar si efectivamente lo que yo me he ideado en mi cabeza como producto efectivamente se puede desarrollar. En segunda medida, podré identificar el uso de tecnología necesario, podré hacer una proyección sobre cómo voy a adquirir esa tecnología en el mercado, voy a poder identificar cuál es la materia prima necesaria, cómo voy a conseguir esa materia prima, cuánto me cuesta, cuánto vale mi mano de obra, si necesito capacitarla, cuánto me cuesta ese ejercicio y de cierta manera podré encontrar cuánto me cuesta cada producto que yo quiero vender. A partir de identificar cuánto me cuesta la materia prima, cuánto debo pagarle al personal para que elabore un producto, cuánto me cuesta el arrendamiento, los servicios públicos, bueno, lo demás, podré hacer una estimación de cuál es el costo unitario por cada uno de esos productos que yo vaya a construir. También podré realizar una proyección de compras, porque recordemos que en el ejercicio anterior yo obtenía como resultado una proyección de ventas potenciales del producto. Como les comenté, la capacidad que yo instale en mi organización va a estar al orden de esa proyección de ventas. Y una vez identificada esa proyección de ventas, proyectaré cuánta materia prima necesito para construir o para elaborar esa cantidad de producto. Y podré realizar esa proyección de compras de materias primas. Bien. Este es uno de los apartados o es uno de los estudios de factibilidad que más me aporta información respecto al costo de elaboración o desarrollo propiamente de las actividades del proyecto. Bien. Posteriormente encontramos el estudio de factibilidad financiera, aunque aún hace falta parte de la información que más adelante menciono sobre sobre el estudio de factibilidad legal y administrativo. Este estudio de factibilidad financiera principalmente busca resumir toda la información económica que se desarrolla y que se trabaja a lo largo de los demás módulos o los demás apartados de los estudios de factibilidad, es decir, toma información del estudio de factibilidad de mercados, del técnico y del legal y administrativo. Simplemente busca realizar un equilibrio, busca determinar cuáles van a ser los flujos de caja que tenga el proyecto de acuerdo a esos potenciales ingresos y a esos potenciales egresos. Si bien es claramente entendido que en el ejercicio de evaluación previa de un estudio de factibilidad, el ejercicio se desarrolla bajo supuestos
debemos entender significativamente que esos supuestos son elementos que están estructurados, que han sido planteados allí de acuerdo al estudio científico que se ha desarrollado a partir de cada uno de esos módulos, a partir de cada uno de esos estudios de factibilidad, lo que significa que por más de que sean supuestos, es información que está muy cercana a la realidad, que es obviamente es información que puede llegar a ser mutada, que puede llegar a cambiar, pero esto va a depender de diferentes estrategias, de diferentes acciones que se implementen dentro del proyecto para que precisamente esos cambios se puedan ver reflejados en la realidad. Pero realmente puede llegar a fiarse, es un ejercicio en el cual deberían fiarse a la hora de poner en marcha un proyecto estos estudios de factibilidad. Y el estudio de factibilidad financiero, como lo he dicho, toma información financiera de los demás apartados, por ejemplo, el estudio de factibilidad de mercados, permite construir el ingreso o los ingresos potenciales del proyecto, porque a partir de también los resultados que se han logrado identificar dentro del estudio técnico, pues yo tomaré ese costo unitario que tengo por cada uno de los productos, le sumaré un margen de ganancia, obviamente, y lograré obtener el precio o el potencial precio unitario que tengan mis productos. Al multiplicar ese precio unitario por la cantidad de productos planeados en esa proyección de ventas, podré entonces encontrar una proyección de ingresos que tenga el proyecto. De igual manera, a partir de los costos identificados, podré, dependiendo del número de productos que yo venda, pues hacer una proyección de gastos junto con los gastos administrativos, los costos directos de producción. Encontraré una proyección del detalle de los egresos que tenga mi proyecto en un periodo determinado de tiempo. Y así podré calcular la utilidad bruta que tenga mi proyecto en cada uno de esos periodos, calcular el pago de los impuestos, deducir impuestos y identificar finalmente cuál sería la utilidad neta que tendría el proyecto al ejecutarse en cada uno de esos periodos correspondientes. Como lo dije hace algún momento, no son elementos que sean ciertamente determinantes, decisivos a la hora de desarrollar el proyecto. Más bien, no son elementos que me digan a mí que efectivamente eso que yo estoy planeando se vaya a desarrollar de esa forma, sino que van a ser elementos que pueden llegar a cambiarse, a mutarse, pero va a depender ese cambio y ese resultado que se presente de las acciones, de las modificaciones que yo implemente dentro de el proyecto. Si no realizo ese tipo de modificaciones y ejecuto el proyecto tal cual como está, lo más seguro es que consiga los resultados que acá se están planeando, que acá se están proyectando dentro de los estudios de factibilidad. Bien. Por último, encontramos el estudio de factibilidad legal y administrativo. Este estudio lo que busca es determinar toda la estructura organizacional necesaria para que el proyecto se pueda ejecutar. Obviamente, existe un requerimiento, una necesidad que a la hora de ingresar al mercado competitivo nosotros contemos con una personería jurídica, obviamente, que estemos legalmente constituidos, que además de eso, pues nosotros validemos todos los requerimientos legales que están establecidos dentro del mercado en el cual nosotros queremos llegar o estamos buscando llegar a competir. En ese sentido, pues debemos validar que efectivamente, pues cumplamos con esos requerimientos de formación o de conformación de unidad productiva, por ejemplo. Además de eso, que validemos toda la información relacionada a el tipo, por ejemplo, de contratación que está permitido dentro del mercado y que es necesario para nuestro equipo de trabajo. Vamos a validar, por ejemplo, entonces si nosotros podemos ofrecer contratos a término fijo, a término indefinido, si vamos a contratar por hora labor, si vamos a contratar por prestación de servicios. Eso va a depender, obviamente, del mercado en el cual yo actúe, del país y su normatividad. Otro de los aspectos legales a verificar es si el producto que yo voy a comercializar tiene algún tipo de incidencia normativa. Por ejemplo, si voy a hacer uso de alguna materia prima que está prohibida dentro del mercado en el cual yo quiero actuar, que pueda llegar a generar algún tipo de afectación al consumidor. Entonces, es un requerimiento importante que se cumpla con esos lineamientos a la hora de establecer el desarrollo del ejercicio. No es posible que yo ejecute el proyecto
desarrolle todo ese conjunto de actividades y me dé cuenta que al momento de sacar el producto resulta que la materia prima con la cual yo elaboro el producto está prohibida y todos esos productos que desarrollé deben ir a la basura. No debería ser esto viable. Previamente se debe realizar un estudio minucioso de toda la normatividad asociada a la protección al consumidor, a la utilización de recursos naturales, a la manejo de desperdicios, por ejemplo, a la contratación también, para validar que efectivamente yo esté dentro de todo el ámbito normativo legal actuando de manera correcta. Bien. Dentro de los elementos que están contemplados dentro del estudio legal y administrativo está la planeación estratégica, los organigramas, la planificación de recursos humanos, el marco legal y fiscal y los aspectos legal, laboral y ecológico. Bien. Bueno, ahora bien, ese ejercicio de formulación y evaluación de proyectos se puede desarrollar en algunos momentos particularmente. Hay evaluaciones que se desarrollan antes del proceso o antes del proyecto, perdón. Ese es el tipo de ejercicio que nosotros estamos desarrollando o he logrado explicar hasta este momento. Hay una evaluación que se desarrolla antes del desarrollo del proyecto, antes de su ejecución, donde nosotros tratamos de validar, tratamos de identificar cuáles son los posibles escenarios futuros para el proyecto, donde nosotros podemos validar la factibilidad del desarrollo de ese proyecto y podemos tomar la decisión si lo ejecutamos o no. Como lo hemos dicho, a lo largo de este encuentro sincrónico, esos estudios de factibilidad de mercado, técnico, legal, administrativo y financiero me van a permitir a mí abarcar un espectro bastante grande para determinar si bajo esos criterios el proyecto es viable o no. Hay otro momento en el cual se puede realizar la evaluación del proyecto y es la evaluación dentro del proceso, es decir, durante los espacios en los cuales se está ejecutando el proyecto, yo puedo evaluar si voy por el camino correcto o no. Recordemos que en la sesión sincrónica anterior yo les hablé un poco sobre la gestión de los proyectos, sobre esa fase número 2 de gestión del proyecto en el cual pongo en marcha el desarrollo de los proyectos, perdón, en la fase número 3, en la fase de ejecución, dentro de la cual pues se desarrollan las actividades del proyecto y yo voy siguiendo a partir de unos indicadores previamente planeados si voy por el camino correcto, si estoy cumpliendo con los resultados que periódicamente me había establecido para cada uno de esos proyectos o si estoy desviando de mi camino, si necesito implementar alguna de esas alternativas que anteriormente también planeé para corregir esos resultados y dar alcance finalmente al plazo y al presupuesto y obviamente al objetivo del proyecto. Hay otro momento en el cual se puede realizar la evaluación del proyecto y es después de su ejecución. Es un poco o está un poco relacionada con esa evaluación que también les mencioné en la sesión sincrónica anterior, que estaba por allí relacionada con las actividades de evaluación y monitoreo. Será una evaluación que se ejecute después de haber finalizado, después de haber ejecutado las actividades del proyecto. Si bien recordemos que uno de los criterios importantes a la hora de desarrollar cada uno de los proyectos es llevar a feliz término por lo menos el objetivo del proyecto, es decir, cumplir con sus actividades, desarrollar completamente sus actividades y alcanzar el objetivo. Y posteriormente dentro de esta evaluación posterior vamos a validar cómo se consiguieron esos resultados, si se completó el presupuesto que previamente se había establecido, si se cumplió también con el plazo que previamente se había mencionado. Y por último, la evaluación de impacto. Y es que en este apartado nosotros tratamos de validar el impacto que ha tenido el desarrollo del proyecto dentro del mercado en el cual participamos. Y es que a partir de esos resultados de impacto que tenga el proyecto yo podré determinar si eso que he ejecutado voy a poderlo desarrollar de manera permanente o si requiero algún tipo de ajuste, de modificación, de cambio en el proyecto para posteriormente entrar a validar si esos cambios aplican a un resultado óptimo y podré permanecer o dejar de manera permanente el desarrollo de esas modificaciones que he planeado. Hay muchos ejemplos de este tipo de resultados y de evaluaciones de impacto. Por ejemplo, Bavaria. Bavaria periódicamente desarrolla proyectos, lanza nuevas marcas, nuevas bebidas,
y dependiendo precisamente del impacto que tengan estas nuevas marcas, decide en un tiempo si continuar con ese producto o si eliminarlo. Un ejemplo, voy a tratar de ejemplificar un poco esto. Si ustedes tal vez recuerdan, en un inicio Bavaria solamente tenía una cerveza Club Colombia, que era, bueno, era de tipo, o la marquilla era de tipo como negro, ¿no? Inicialmente. Posteriormente salió la Club Dorada, que fue la que se convirtió como de cierta forma en la clásica, en la original, ¿m? Y empezaron a desarrollar proyectos, empezaron a presentar diferentes variables para validar el impacto precisamente que se conseguía más allá de los resultados que se alcanzaban en la ejecución de cada uno de esos proyectos. Salió luego la Club Colombia Roja, producto que únicamente en su momento salió para un periodo de tiempo específico. Y generalmente esos lanzamientos los realizan en las épocas de diciembre, de fin de año, cuando hay una alza en el consumo, ¿no? El impacto fue tan significativo que esa marca se quedó. Luego sucedió lo mismo con Club Colombia Negra. Salió esa Club Colombia, tuvo un impacto medio dentro del mercado, se quedó también. Y también hay ejemplos de productos que se han desarrollado por parte de esa empresa que no han tenido el resultado esperado y que simplemente han desaparecido. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de Maltiz? Era un producto ofertado por Bavaria que duró como 1 o 2 semanas y simplemente se eliminó del mercado. ¿Quién se acuerda también de tal vez la Poker Light? Fue un producto que salió, duró un tiempo dentro del mercado, el impacto fue muy malo, muy bajo y ya rápidamente quedó eliminada. Me pregunto si en este momento también va a suceder lo mismo con la Poker Roja. Ha sido un producto que salió, el impacto no es que haya sido tan significativo dentro del mercado y no sé si desaparezca porque por el momento ya salió una nueva Poker también de trigo, o creo que es algo así por el estilo, 100% trigo o algo relevante. Entonces, dependiendo del impacto que tenga el producto, puede que se mantenga en el mercado el desarrollo de sus actividades o como puede que también desaparezca. Dentro de la evaluación de los proyectos encontramos herramientas para ese ejercicio. El primero de ellos es el flujo de caja. De eso se trata el ejercicio que ustedes van a desarrollar más adelante. No quiero profundizar mucho en esta sesión sincrónica porque como les digo, el próximo miércoles vamos a tener puntualmente un espacio, un encuentro sincrónico en el cual yo me voy a conectar para estar pendiente a las dudas, a resolver inquietudes, a resolver tal vez inconvenientes que ustedes tengan precisamente en la ejecución de esa actividad número 3. Pero sí, les aclaro que un flujo de caja será precisamente el ejercicio que ustedes van a desarrollar en la actividad número 3. El punto de equilibrio será el punto en el cual el número de ingresos que tiene la empresa sean exactamente iguales al número de gastos. Por lo tanto, no van a obtenerse ni beneficios ni pérdidas. Será el punto a partir del cual la organización pueda planear el desarrollo de sus actividades y a partir del cual se puedan empezar a percibir ganancias. Será el punto entonces a partir del cual las pérdidas o los gastos que está obteniendo la empresa puedan convertirse o lleguen de manera igual a los ingresos. Otros dos conceptos adicionales son la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Estos son criterios para evaluar precisamente los proyectos, hacen parte del ejercicio que ustedes van a desarrollar, que van a presentar en la actividad número 3. Allí van a poder identificar en el material de estudio, como les explico, a partir de Excel cómo hallar estos dos resultados, a partir de las fórmulas que existen dentro de Excel y podrán clarificar en ese video explicativo que está en la plataforma cómo van a desarrollar el ejercicio con un ejemplo bastante similar. Bien. Mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su participación, por su atención. Les recuerdo que si tienen cualquier inquietud, cualquier duda, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus inquietudes. Recuerden, el próximo día miércoles tenemos un encuentro sincrónico a partir de las 7 de la noche para que resolvamos inquietudes. Ese encuentro sincrónico está orientado únicamente a resolver dudas sobre el desarrollo del ejercicio número 3. Bien. Les agradezco por su atención y entonces nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.